De los trechos de las Sagradas Escrituras que en ocasiones más suelen tocar el alma o llamar la atención, encontramos especialmente aquellos que se refieren a una virtud que fácilmente tambalea en diversas circunstancias de la vida. Mas, cuando la persona consigue una práctica estable en esta virtud, siente en su alma una paz, una serenidad que ningún tipo de tormenta, ningún tipo de huracán, de prueba espiritual, de prueba material, sea lo que sea, es capaz de mover, de hacer tambalear. Recuerdo apenas unas palabras del profeta Jeremías que decía: bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá. Su hoja estará verde, en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Hemos de tratar hoy al respecto de esta linda virtud, que es la virtud de la confianza, más como es de gran beneficio para nosotros, no solo tratarla en tesis, en meras cuestiones doctrinarias que quedan a veces un poco etéreas y poco concretas. Hoy tomaremos como ejemplo al varón que por excelencia practicó esta virtud en grado heroico y pasó por las más duras pruebas por las cuales una persona puede pasar en esta tierra, que pudieron haber hecho tambalear esta virtud, y que es la virtud de confianza reflejada en San José. San José como modelo de la confianza en medio de todas las perplejidades. Para esto, los relatos del Evangelio son bastante sucintos, pero hemos de echar mano en esta ocasión de varias revelaciones privadas que nos dan una luz un poco más profunda al respecto de las minucias de la vida de San José, para, conociendo estos pequeños hechos de la vida de San José, entender por mayor profundidad el quilate de virtud que este glorioso varón tenía, y que esto nos anime también a nosotros a practicar esta virtud. En rasgos generales, pues, conocemos la vida de San José. Es más, creo que aquí ya varios tendrán el libro de San José que se editó hace poco. Utilizaremos algunas citas de este libro y de otras revelaciones privadas, más primero como que haremos un recorrido histórico, si quieren ponerlo así, de los episodios más tocantes de la vida de San José, y luego entraremos ya en la aplicación propia, en lo que nos toca a nosotros, y que espero nos sea de muchísima utilidad. Cuentan los videntes que San José, desde jovencito, tenía un gran encanto por la virtud de la castidad. Y curiosamente, él tuvo un especial encanto al escuchar el relato de aquel general Urías, que en la historia del rey David fue el que colocó en primera fila para quedarse con su mujer. Con su mujer Betsabé, exactamente. San José escuchó este relato y veía con especial encanto el hecho de que Urías la noche la pasó en la puerta del palacio del rey David, diciendo cómo estando en guerra, o cómo el arca de la alianza estando bajo tiendas, cómo yo puedo ir y dormir tranquilamente con mi mujer. Y renunció a eso para mantener esta fidelidad a Dios. San José, encantado por este pequeño hecho, él tuvo un especial deseo al conocer este episodio de Urías, de practicar en la virtud de la castidad más perpetuamente. Y varios hechos en su vida iban encendiendo cada vez más en San José este deseo de mantener una castidad perfecta. Y en cierto momento, entre las varias comunicaciones y revelaciones que él va teniendo, una mañana él va a la sinagoga y escucha un relato
de una profecía de Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Él interiormente escuchó una voz que le decía: ¿estás dispuesto a servir a esta virgen? Y esa fue la primera invitación que él tuvo para servir a Nuestra Señora, porque en ese momento no se habían casado aún. Y ya en esa primera invitación que recibió de la providencia para ser fiel a Nuestra Señora, para entregarse y servir a Nuestra Señora, él dio un sí rotundo. Y al dar ese sí, esta misma voz le vuelve a hablar y le dice: su nombre es María. En fin, fue una cosa muy breve, pero muy clara, que marcó muchísimo su alma. Cuentan los videntes que esta revelación se dio en un día sábado, que más adelante sería el día dedicado para rendir culto especialmente a la Madre de Dios. Pasa el tiempo, San José realmente efectúa su voto de castidad perfecta, que en esa época era inconcebible, por el hecho de todos soñar con la venida del Mesías, de ser algunos precursores del Mesías, y realmente el no poder tener hijos era considerado una verdadera maldición. Y no se tenía la concepción de la castidad en esa época como se tenía hoy en día, que es sobre todo fruto de la civilización cristiana. Mas, él hace su voto de castidad, contra muchas incomprensiones de sus parientes. Y en cierto momento, como él pertenecía a la casa de David, él era de estirpe noble, fue convocado, como era la tradición, para, entre varios pretendientes, escoger a uno como esposo de una de las jóvenes que estaban sirviendo en el templo y que pertenecían también a la casa de David. Entra en escena un personaje. Me detengo en estos detalles que puede parecer que estamos huyendo un poco del tema, pero entendiendo el todo, vamos a ver mejor, a poder pesar mejor la prueba que San José pasó y contemplar mejor el valor que su confianza tuvo en estos momentos. Entra en escena el profeta Simeón, que al saber que la Santísima Virgen, que estaba bajo sus cuidados junto con la profetisa Ana, había llegado a la edad de 15 años para ser dada en matrimonio, tenía miedo de que fuese a caer en manos de una persona indigna. Conocía la virtud de Nuestra Señora, conocía su excelsa santidad y sabía que de allí podía venir más adelante el Mesías. Entonces él habla con el sumo sacerdote y le propone que en lugar de ser elegido a dedo, que sea elegido por una señal de Dios. El sumo sacerdote accede, convocan a todos los pretendientes, a todos los descendientes de la casa de David, y San José es convocado también. Él entonces va a Jerusalén para esta elección, y cuando va de camino, una noche tiene un sueño. Y sueña que se le aparece un ángel que trae una paloma blanca en sus manos y que se la coloca a él en sus manos diciéndole que debe cuidar de la pureza de esta paloma. En ese momento el sueño acaba y él sigue su camino. Llega el momento de la elección. ¿Recuerdan esa bella escena en la que el sacerdote Simeón pide a todos los pretendientes que coloquen su vara para ver cuál era la persona elegida por Dios para ser el esposo de María Santísima? San José se quedó atrás, escondidito, no quería aproximarse porque él tenía muy claro que, a pesar de que tenía que obedecer a la convocatoria de los sacerdotes, él estaba seguro de que Dios de tal manera le había hablado en el fondo del alma, pidiéndole esta virtud de la castidad, que era absolutamente impensable que Dios le escogiese a él para ser esposo de esta virgen. Él tenía esa confianza. Todos colocan su vara, no pasa nada. El profeta Simeón había pedido a todos, había pedido al sumo sacerdote que fuese al azar, que fuese pedida por una señal de Dios, justamente porque él conocía a San José y sabía la virtud que él tenía. Y Simeón quería que el que se casara con Nuestra Señora fuese San José. El profeta Simeón vio que no floreció ninguna vara
Y ahí se fija especialmente en San José, que estaba bien escondidito atrás, y nota que tiene aún su vara en la mano. Se aproxima entonces y le dice, José, ¿por qué no colocas tu vara? Es necesario encontrar un esposo para María. Cuando dijo María, ¡ching!, se recordó de aquella revelación que había recibido en la sinagoga un día sábado. El nombre de esta virgen es María. Y ahí entonces él tiene ese problema interior. Bueno, Dios me pidió esto y ahora tengo que caminar hacia lo contrario. Bueno, confianza, Dios proveerá. San José coloca su callado, todavía alimenta las últimas esperanzas de que no pase nada. Y en ese momento, la vara florece. Y para más, llega una linda palomita blanca a posarse sobre la vara. La señal de Dios estaba dada. De ahí la tradición de que San José se lo representa siempre con la vara florida. Y ahora, él iba a ser entregado en matrimonio a una virgen purísima, mas estaba completamente en sentido contrario de lo que Dios claramente le había pedido algún tiempo antes. Él tenía voto de castidad. Había hecho ese voto. Y ahora Dios operaba un milagro contrario a lo que le había dicho unos días antes, o semanas o meses antes. Un buen tiempo. Y ahí entonces, ¿cómo queda la voluntad de Dios? Primero me habla en el fondo del alma diciendo algo, llevándome a algo, y yo me mato por algo. Imaginen cuántas dificultades no tuvo San José para mantener su voto de castidad, para defenderla delante de todos los parientes que iban en contra de él, para ir en contra de toda la corriente ideológica que había en la época, considerando que el ser estéril o no tener descendencia era una maldición. Había luchado y había conseguido vencer con la ayuda de Dios. Y ahora Dios le pedía lo contrario. Como que todo aquello que lo unía a Dios, el mismo Dios lo tomaba y lo desmoronaba. Seguimos con el relato. Vayan prestando atención en los pequeños detalles que después vamos a sacar el jugo. Ante la aparente contradicción que Dios se había hecho, al llamarle a la castidad y ser fiel, y luego pedirle el casamiento, él sabía que quien es fiel a la voluntad de Dios, por muy dura que parezca la prueba, o por muy contradictorio que parezca el camino, hay algo que va muy por encima de nuestro intelecto y que si bien inmediatamente no lo pudiese comprender, había un plan altísimo, sublime de Dios, que él más adelante comprendería cuando Dios lo quisiese, pero en función del cual todo este misterio se estaba dando. Se da entonces el matrimonio con Nuestra Señora. Hay unos relatos lindísimos que pues ahorita no da tiempo de detenernos en cómo era. Hay videntes que relatan cómo era con toda precisión el vestido de Nuestra Señora, una linda diadema que San José le regaló ese día como símbolo de su servicio a ella, que Nuestra Señora quedó encantada y lo usó con todo encanto, sobre todo porque representaba muy bien el alma de San José. En fin, 1000 pequeños detalles de la boda. Más, en cierto momento, luego de que se dio el matrimonio, Nuestra Señora y San José, que viendo a Nuestra Señora, reconoció la santidad que había en ella, tienen una conversación que acaba siendo la salida para este primer túnel al que él había entrado, el primero de muchos. Y Nuestra Señora entonces le revela a San José que ella también había hecho el voto de castidad. Alivio. Ahora entiendo todo. Ojo, que antes Dios le había pedido una confianza ciega.
¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, yo quiero esto que Dios me pidió antes? No me importa este milagro, yo me quedo apegado a esto que vino antes. Esto es lo que yo quiero para mí ahorita. ¿Se imaginaron qué desastre sería el misterio de la encarnación si faltase un San José? Lo que estoy diciendo es una herejía casi. Es imposible que sucediera. Más, ¿cuántas veces Dios pide quebrar ciertas cosas en las que depositamos nuestra confianza? Porque quiere darnos cosas mayores. En el momento es difícil, yo no lo entiendo. Mas pasado el tiempo, Dios revela y ahí todo queda claro. Después de esa conversación, San José da gracias a Dios, entiende el porqué de esa prueba. Vean que Dios no es arbitrario tampoco. En su debido momento explica estas encrucijadas a sus hijos, desde que sepamos ser fieles. Y una vez quedando claro a San José, él entonces se prepara ya para vivir juntos, preparando la casa, evidentemente, para guardar justamente el voto de castidad que ambos tenían. Y en cierto momento, San José tenía un tal encanto por Nuestra Señora, que más que propiamente encargarse o mandar sobre ella, tenía un enorme deseo de servirla, de custodiarla, pues conocía la excelsa santidad que ella tenía. Y en cierto momento, San José tiene una revelación, en un sueño también. Dios le ha dado muchísimo por los sueños, ya después del matrimonio con Nuestra Señora. Y Dios le revela que esa misma noche iba a acontecer algo de muy grande para toda la humanidad, pero que Dios necesitaba de su consentimiento para que eso se diera. San José acepta la voluntad de Dios, no sabe qué es, él no sabe a qué le está diciendo sí, pero sabe que viene de Dios. Y esa es la única razón que le hace dar su sí con toda firmeza. Él concede entonces ese como que permiso que el ángel le pedía, y después de eso él tiene un éxtasis por el cual ve grandes obras que Dios va a realizar en el futuro. ¿Qué noche era esta? Era la misma noche en que el arcángel San Gabriel se presentaría a Nuestra Señora para anunciarle que ella sería la madre del Mesías. ¿Cuán fácil hubiese sido para este ángel, o mejor dicho, cuán fácil hubiese sido para Dios decirle esa misma noche a los dos: José, vuestra esposa santísima concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo. Tú debes protegerla y cuidarla. Listo. Misterio gigantesco, se consagró a ella y está todo resuelto. Pero no. Dios le anuncia: hoy sucederá algo de grandioso para la humanidad. Necesito de tu consentimiento. Vean hasta qué punto Dios es respetuoso de la misma voluntad humana. San José accede, se da la encarnación. Al día siguiente, San José llega con Nuestra Señora queriendo contar de esa revelación que había tenido, encantado por el éxtasis que había recibido. Y cuando llega con ese impulso, de repente ve a Nuestra Señora mucho más santa que antes, ve sus ojos mucho más refulgentes que antes, y Nuestra Señora, por recato, guarda más su mirada. Y San José percibe que algo de muy diferente y de muy sublime se había dado en ella, que él no conseguía explicitar qué era, pero algo se había dado. Después de ese primer encuentro, San José entonces comienza a relatar cómo había sido toda esa gracia que él había tenido, cómo el ángel le había anunciado tales y cuales cosas, y Nuestra Señora escucha. No dice absolutamente nada.
Cuentan los videntes que Nuestra Señora no dijo nada ese día, porque se sentía indigna de ella comunicar una noticia tan importante como era la encarnación del Verbo. Y también porque tenía la confianza de que si un ángel se lo había anunciado a ella, conocía la virtud de San José y sabía que también tarde o temprano un ángel o de alguna otra manera Dios se lo comunicaría también a él. Entonces no se juzgaba la persona adecuada para transmitir esta noticia. No dijo una sola palabra, escuchó con toda alegría el relato de San José al respecto de este éxtasis que había tenido. Y a partir de ese momento, San José sintió que su relacionamiento con ella era otro. Sentía una especial presencia de Dios en ella y de hecho Dios estaba presente en ella, ahora más que nunca, pues ya llevaba en su seno virginal a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vean cómo Dios quiso velar este misterio a San José. ¿Será que era porque Dios no lo quería? ¿Será que San José había sido infiel? No. Dios va permitiendo estas pruebas sucesivamente para ir formando, forjando, acrisolando nuestras almas. ¿Que Dios pudo actuar de otra manera? Sí. ¿De otra manera más comprensible a nosotros? Sí. Porque Dios no lo quiso así. Sigamos con el relato y veremos qué era lo que Dios tenía reservado para este santo matrimonio. En cierto momento Nuestra Señora, junto con la Anunciación, recibe el aviso de que su prima Santa Isabel había concebido también un hijo y que ya estaba en el sexto mes. Entonces, expresa a San José su deseo de ir a la tierra donde estaba Santa Isabel, se llamaba Ain Karim, para poder servirla, ayudarla, etc. San José entonces le dice que quiere acompañarla en ese viaje, que eran 3 días de viaje, era un viaje penoso, y tenía que de alguna manera acompañarla, resguardarla, etc. Nuestra Señora no quería importunarlo, pero como que en ese santa pelea, digamos, de ambos, uno queriendo hacer la voluntad del otro, o no queriendo contrariar al otro, Nuestra Señora acaba cediendo y aceptando la compañía de San José en este camino. Eran tan queridos San José y la Virgen por Dios, que en el camino no tuvieron ninguna dificultad, no pasaron por ningún problema, durmieron en los mejores hoteles que había en el lugar. Como que eso no encaja en la historia, ¿verdad? Van camino a Ain Karim y tienen que pasar a veces por desfiladeros gigantescos, que San José se asoma y ve un abismo gigantesco, donde no pueden pasar al mismo tiempo el burrito y él. Entonces se ve la contingencia de tener que bajar a Nuestra Señora, irle ayudando a cruzar ese estrecho camino. En cierto momento Nuestra Señora se resbala, San José tiene que ayudarla. Y una vez que pasó Nuestra Señora, tenían que pasar el burrito, no sabían si se caía, si no se caía. San José preocupado, después cómo iba a hacer para llevar a Nuestra Señora. Pasa, gracias a Dios, Nuestra Señora rezando, pidiéndole a Dios que el burrito no se caiga. Eran las peripecias por las que incluso el santo matrimonio tuvo que pasar. Después llegaron una noche, no tienen hospedaje, y cuentan los videntes que San José preparó una pequeña cama, digamos, cortó siendo carpintero, unas ramas, arregló una cama con las mismas ramas que había cortado, preparó un lugar propio para Nuestra Señora, viéndose la contingencia de dormir a relento. En fin, pasan estos días de viaje y llegan finalmente hasta donde está Santa Isabel. Nuestra Señora va inmediatamente a buscar a su prima y San José va a buscar a San Zacarías, que en ese momento se encontraba mudo. Si recuerdan, cuando le fue anunciado que San Juan nacería, él dudó y por eso Dios lo castigó, quitándole la palabra. Entonces, San José va para darle algún ánimo, en fin, como toda alma santa, viendo cómo hacer apostolado con otros.
Y Nuestra Señora va con Santa Isabel. El episodio que nosotros conocemos de bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, San José no lo presenció. O sea, hasta ese momento, Santa Isabel ya se había enterado de la encarnación del Mesías. Y al que más le interesaría saber, no sabía aún. Entre tanto, San José, hablando con San Zacarías, y San Zacarías escuchando porque no podía hablar. Termina este encuentro. San José entonces se despide de Nuestra Señora y vuelve a Nazaret. Cuentan los videntes que San José hizo otros viajes después de esto para visitar a Nuestra Señora, porque tenía un tal deseo de convivir con ella por la santidad de Nuestra Señora y al mismo tiempo por sentir más fuertemente la presencia de Dios en ella, como habíamos visto antes, que él como que no se aguantaba hasta que terminara su estadía allá, entonces iba a visitarla. Más en cierto momento, terminados los meses en que Nuestra Señora ayuda a Santa Isabel, San José va, se despide de la familia, vuelven a su casa y en ese ínterin San José percibe las señales innegables de la gravidez en Nuestra Señora. Él sabía perfectamente que Nuestra Señora había hecho un voto de castidad, que él mismo había hecho ese voto de castidad y por tanto no podía conocer la procedencia de ese hijo. Sabía perfectamente que por la santidad de Nuestra Señora era imposible pensar algún desvío moral en ella. Más, era una señal innegable. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Se puede decir que esta habrá sido la mayor prueba que Dios reservó a un hombre a lo largo de la historia. Una perplejidad que tocaba en el punto que más lo unía a Dios. Para San José, la imagen de Dios en esta tierra era María. Sabía perfectamente que ninguna mancha le podía tocar a ella. Mas, ¿cómo explicarlo? Una linda actitud que tomó San José en ese momento, antes de dejarse tomar por mil pensamientos que le pudieran perturbar, él se detiene y reflexiona en el asunto. No se precipita. Serenamente va pidiendo luces a Dios para saber qué era lo que había pasado. Interiormente su ángel de la guarda le va diciendo: confianza, José, en cierto momento todo quedará explicado. El ángel de la guarda va ayudando en estas pruebas también, y más de lo que nosotros nos imaginamos. San José sigue pensando en cuál habrá sido este misterio. Él entonces se pone a sumar la santidad de Nuestra Señora, la imposibilidad de cualquier mancha en ella. Sabía que ella había sido dada en matrimonio, las esperanzas que alimentaba el profeta Simeón, con algún día venir a ser la madre del Mesías. Recordó aquella voz que le decía que una virgen concebirá, y eso le ayudó en ese momento a decir: esto es enteramente sobrenatural. Y este niño es nada más y nada menos que el propio Mesías. El Mesías que yo tanto esperaba, el Mesías que yo tanto recé para que viniera, el Mesías que todos los pueblos anhelan para salir de la esclavitud del pecado, está en ella. San José se acerca a Nuestra Señora y ve que ella no le dice absolutamente nada. Al ser ella la imagen de Dios para él en esta tierra,
San José saca la conclusión también, aparte de que era la madre del Mesías, saca la conclusión de que ese silencio que Nuestra Señora guardaba era un silencio del propio Dios en relación a la persona de Él. Dios me puso una prueba, no me da ninguna luz, no me quiere dar ninguna explicación, luego soy el culpable de esto. Esa noche, cuando él siente esa disparidad con Nuestra Señora, él con toda serenidad, más por qué no decirlo, con todo dolor, toma la decisión más difícil que él tomó a lo largo de su vida. Y era abandonar el mayor tesoro que él tenía, María Santísima. Imaginemos esa noche en la que San José tomó la resolución y, puesto que sabía que ella no tenía ningún motivo para ser acusada, prefiere él humillarse, agarrar sus cosas y partir. Agarra un equipaje, con lo más indispensable, y cada objeto que va colocando es un estrangulamiento de su alma. Y sobre todos esos estrangulamientos sucesivos que él fue teniendo, en cierto momento, él se queda dormido. San José duerme sereno sobre todas las pruebas que Dios le está permitiendo. Dicen algunos santos, ¿cuánto más bonito es el hecho de que él haya dormido esa noche? Y no, por ejemplo, que él de la tensión, de la perturbación, de la incomprensión, de la falta de paz, pasase despierto la noche entera queriendo encontrar alguna explicación y dándole vueltas al asunto. Que pudo haber pasado también. Mas él conservó la serenidad. Y sobre todas estas preocupaciones, él durmió. Sueño bendito que atrajo sobre sí la misericordia de Dios. En ese momento se le aparece un ángel y le revela finalmente que ese niño que la Virgen esperaba fue concebido por obra del Espíritu Santo y que él debía colocarle el nombre de Jesús, que él debía servirlo, cuidarlo, etc. Evidentemente que no fue una aparición sucinta, breve. También el ángel le tuvo que haber comunicado muchísimas cosas más en ese momento. Pero hasta llegar a ese punto, San José había pasado por unas pruebas tales que Nuestra Señora, con tal de querer consolarlo, llegaba a servirle de rodillas para ver si en algo podía consolar y confortar su alma. Fue necesario que San José llegase hasta ese punto, que varios santos llaman que fue el huerto de los olivos de la vida de San José, para que Dios finalmente manifestase toda su obra. Entonces, en ese momento, San José va con Nuestra Señora y solo con verlo, Nuestra Señora ya entiende. Ya Dios le explicó todo. Pasó esta prueba para él. ¿Cuántas oraciones también no hizo Nuestra Señora por San José para que él pasase bien esa prueba? ¿Cuántas y cuántas? Porque sufría con él esa perplejidad. Finalmente, cuando se encuentra con San José, Nuestra Señora entiende todo y solo le pregunta: José, dijiste que sí al ángel. San José le dice sí, como que había aceptado toda esa prueba y había aceptado todo aquel plan que Dios le había revelado esa noche a través del ángel al respecto de ese niño que habría de nacer. Y ahí cuenta algún vidente que en ese momento Nuestra Señora comenzó a hacer una serie de elogios de San José que casi que forman una analogía con el Ave María. Se las leo para no desmerecer nada las palabras de Nuestra Señora, transmitidas por Dios en una revelación privada.
Mas en ese momento Nuestra Señora le dice: Ave José, mi esposo virginal, el Señor, verdadero Hijo vuestro y mío, está con nosotros. Bendito sois vos, hijo de David, entre la descendencia de Adán, y bendito es el fruto de mi vientre y de tu obediencia a la voluntad de Dios. Con este sí compraste para vos el trono más glorioso en el cielo. Con este episodio queda cerrada, digamos así, la mayor prueba por la cual San José tuvo que pasar. Bueno, este relato yo creo que ya lo conocíamos en mayor o menor grado. Toca ahora nosotros colocar la lupa e ir desmenuzando, digamos así, cada actitud que San José tomó, que reflejaban esa perfecta confianza y cómo él consiguió mantener esa perfecta confianza en esos momentos. Hay una regla que se aplica en la vida de todo hombre, y es que los dolores más atroces torturan a las almas más llamadas y más queridas por Dios. Tenemos pruebas, tenemos dolores, tenemos dificultades que nos torturan, que nos destrozan el alma, que nos hacen desear dejar de existir. Benditos dolores. Porque cada prueba que nosotros pasamos en esta tierra es cuidadosa y paternalmente escogida y dada por el mismo Dios como el más precioso de sus regalos. Evidentemente que a nadie es que le guste sufrir, hay que ser masoquista. Mas, cuánto un sufrimiento, una perplejidad, un dolor bien llevados perfeccionan nuestra alma, purifican nuestra alma y nos hacen en esos momentos doblar rodillas y mirar al cielo. San José era un varón tan confiante en los designios divinos que en la hora de la peor prueba no se precipita, sino que lo ve todo de modo racional, a la luz de la fe, tan pacífico y tan sereno que llegó a dormirse incluso. Les recuerdo una pequeña frase de Tomás de Kempis, que él decía: de dos modos Dios suele visitar nuestras almas, con la consolación y con la prueba. A todos nos gusta ser consolados, a todos nos gusta estar contentos. Y cuán difícil es ser probado. Pero tanto uno cuanto otro van muy de la mano. Y cuando una persona deja de sufrir en esta tierra, preocúpese, porque quiere decir que Dios se olvidó de él. Ahora vean en San José, justamente él había alimentado una fidelidad a algo que Dios le había pedido durante mucho tiempo, que era la castidad. Y Dios mismo le pide renunciar, ¿cómo qué? Renunciar a aquello que el mismo Dios había colocado en su alma. Miren, en esta vida alimentamos muchas aspiraciones, tenemos muchos deseos, incluso buenos deseos, cosas lícitas, cosas santas. Mas en cierto momento, Dios pide que nosotros renunciemos y entreguemos estas cosas tan santas que tanto nos unieron a Dios. Recordemos, por ejemplo, la prueba que Dios puso a Abraham al pedirle como sacrificio a Isaac. Era el hijo de la promesa de Dios. Pasó décadas esperando ese hijo. Y de la multitud de hijos que Dios le prometió, él tuvo un único hijo. Y luego ese único hijo, Dios le pide, ofrécelo en sacrificio.
más con invariable confianza, va subiendo el monte y cuando su hijo le pregunta, Padre, tenemos la leña y tenemos el fuego, pero ¿a dónde está la víctima? ¿Cómo habrán penetrado esas palabras en el corazón de este padre que tanto había esperado a ese hijo? ¿Qué responde este padre? Dios proveerá. ¿Cuántas veces nosotros deberemos responder así en todas las pruebas que nos tocan a las puertas del alma? Una tempestad se avecina, una gran ola nos va a tragar. Dios proveerá. Él sabe por qué camino nos lleva. Dios no crea un alma para torturarla y después condenarla. Es un absurdo pensar en eso. Si Dios permite algo, es porque de ese algo va a sacar algo mucho más sublime. Ahorita no lo entendemos, mas en cierto momento Dios lo revelará. No sé si recuerdo haber contado aquí, mas si no, le relato brevemente. Un joven que sintió el llamado de Dios para ser sacerdote. Toca las puertas del seminario, le abre el Padre Superior y él le expresa, mire, yo sentí la vocación sacerdotal, yo quisiera entrar a este seminario, le pido que por favor me admita, ¿qué es lo que se necesita? Ahí el sacerdote se le queda viendo y evidentemente tenía que pasar por una cierta prueba para ser admitido. Le dice, le da una especie de lista de todas las cosas que necesita y entre ellas le da la cantidad de dinero que es necesaria para financiarse todos sus estudios. Ahí este joven dice, Padre, yo no tengo eso. Bueno, entonces hagamos una cosa. Consigue este dinero y cuando lo consigas, vuelves. Era una primera prueba que Dios le ponía para entrar al seminario y cumplir su vocación sacerdotal. Ese joven fue. Y con tal de conseguir dinero, fue a trabajar a una mina de carbón. Imagínense el deseo que él tenía de ser sacerdote, que no tuvo ningún recelo en humillarse de trabajar en una mina de carbón con tal de conseguir lo necesario para costearse sus estudios del seminario. Bueno, pasan algunos años y finalmente, con una alegría desbordante, este seminarista vuelve a tocar las puertas del seminario. Padre, conseguí todo el dinero que necesito para costearme mi formación sacerdotal en el seminario. Tengo el visto bueno de mis padres, tengo el dinero que usted me pidió, tengo el deseo, siento la vocación. Y el joven tosía, tosía, tosía. Y el sacerdote se le queda viendo y le dice, esa tos que tienes, ¿ya te la has tratado? Pues la verdad no me había preocupado por eso, padre. Me comenzó hace unos meses atrás, después de estar trabajando, pero la verdad nunca le puse una especial atención. Bueno, te voy a pedir una cosa más. Ve con el médico, chequea esta tos que tienes y luego vuelves y me traes qué es lo que te dice. Ah, bueno, perfecto. Y se fue corriendo del médico. Llega con el doctor, le hace los exámenes, diagnóstico: tuberculosis. No había cura. Imagínense el balde de agua fría que este joven recibió del mismo Dios cuando él se dio cuenta que por motivos de salud le sería impedido entrar al seminario. Doctor, ¿esto tiene cura? No. Te lo podemos regular, te lo podemos tratar, pero no tiene cura. Doctor,
pero estoy joven, yo creo que mi organismo aguanta unos cuantos años. Mira cómo lo tienes tú, por no haberte tratado durante tanto tiempo. He de decirte que lo normal es tener 2 años de vida. 2 años. En el seminario por lo menos eran 7 u 8 años de los estudios. Ahí sí que se le vino el mundo abajo a este joven. ¿Qué había de más santo que una vocación? ¿Qué había de más sublime que querer ser fiel a esta vocación? Vuelve entonces, toca la puerta del seminario nuevamente. Padre, aquí está el diagnóstico. Sí, hijo, ¿qué te han dicho? Tengo tuberculosis, me dieron 2 años de vida. El Padre Superior se le queda viendo y le dice, bueno, hijo, creo que con esto, ¿tú sabes cuánto se tarda uno en sus estudios para ser ordenado sacerdote? Sí, Padre, lo tengo presente. Entonces creo que tú no podrás entrar al seminario. Sí, Padre, lo tengo muy claro. Y es más, no venía para pedirle entrar al seminario, esta vez. Porque desde que me dieron la noticia, yo ya sabía que mis días están contados. Yo más bien volví para decirle que quiero darle todo este dinero que yo conseguí para que otro seminarista que no tenga cómo costearse sus estudios se los pueda pagar y así terminar su carrera y ser ordenado sacerdote. Y le prometo, Padre, que estos 2 años que quedan, yo voy a seguir trabajando en la mina de carbón para ver si saco dinero para otro seminarista más. Y prometo volver aquí para dejárselo. Qué actitud bonita la de este joven. Uno diría, a ver, un segundo, dejó de cumplir su vocación. Y por doctrina católica, una persona que no cumple su vocación difícilmente se salva. ¿Cómo queda entonces explicada esa encrucijada? Dios en ese momento había pedido a un joven la fidelidad a la vocación, mas en cierto momento pidió que sacrificara, así como Abraham iba a sacrificar a su hijo, pidió que sacrificara también esto de tan santo que Dios le había suscitado en el alma, porque quería darle un premio mayor aún. En ese momento, Dios no quería el dinero de fulano, Dios no quería los estudios de fulano, Dios quería el corazón de ese hijo. Pero vean cómo Dios va trabajando el alma de sus hijos para, a partir de esos sufrimientos, de esas perplejidades, la persona ir haciendo esos actos de generosidad, esos actos de entrega a Dios. Ese joven efectivamente murió. Ahora, ¿cómo habrá sido su encuentro con Dios? ¿Con cuánta alegría y con cuánta ternura no le habrá recibido Nuestra Señora? ¿Por qué? Le entregó aquello que Dios le estaba pidiendo. Dios mío, yo sentí tal cosa, pero si tú quieres mi vida, aquí estoy. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo sé, y ese es un punto importante de la confianza, que muy por encima de los planes que yo tengo para mi vida, están tus planes sublimes. Señor, yo ahora no lo entiendo. Y puedo morir sin entenderlo. Mas yo sé que en cierto momento todo va a quedar claro. Y mientras más perplejidad cause, cuanto más confusión tenga esta prueba, tanto mayor gloria se está conquistando en el cielo. Esta fue la actitud que tomó San José ante esta perplejidad. Ahora vean, un primer movimiento de alma muy lindo que él tuvo. Al ver las señales innegables de la gravidez en Nuestra Señora, él no se precipitó
a sacar conclusiones, a perturbarse que sí, que no. Ante cualquier prueba que nosotros pasemos, la primerísima actitud que nosotros debemos tomar para encarar estas pruebas es una virtud olvidada, pero que va muy de la mano de la virtud de la confianza, y que es la serenidad. En ese momento, San José no se perturba. Calma, serenidad. Él sabe que aunque él no entienda, si Dios lo permitió, es lo más perfecto. Y si es eso lo que Dios quiere, es lo que yo quiero también. Y está acabado. Calma. Cuando la tormenta golpee las puertas de nuestras almas, calma. Cuando sintamos que el mundo se nos venga abajo, porque el mismo Dios colocó la dinamita y lo está haciendo explotar, calma. Porque por detrás de todas estas pruebas está la mano de Dios. Deus qui imponent pondus supponit manus. Dios que pone el peso sobre nosotros, pone también por debajo su mano. Dios nunca da una prueba sin las gracias necesarias para sustentar nuestra alma para atravesarla. Nunca. Dios que pone el peso, pone por debajo su mano. Más es necesario en ese primer instante de encuentro con la prueba, calma, serenidad. ¿Por qué? El demonio suele aprovechar especialmente de esos momentos en los que Dios permite que la prueba golpee nuestras almas para infundir perturbación, intranquilidad, desconfianza. Porque si Él sabe que si en este primer momento Él nos quita esta serenidad, la persona como que queda desnorteada. Cuando el demonio consigue agitar el alma de una persona, ya tiene conquistado el 80% del terreno. Si nosotros queremos ver con claridad qué es lo que hay detrás de cualquier situación en la que nosotros estemos pasando, toca hacer, así como si tenemos una piscina o un poco de agua que acabamos de revolver. Si quiero ver en el fondo, ¿qué tengo que hacer? Esperar un poquito a que se asiente la tierra. Y cuando se asienta, ahí yo ya puedo ver dónde puedo colocar el pie y dónde no puedo meter porque hay un hoyo. Pero mientras nuestra alma esté agitada, ahí el demonio consigue meter todo tipo de desconfianzas. ¿Estás viendo? Dios te está abandonando. ¿Te das cuenta? Esto es por tal pecado. Y peor aún, cuando consideramos tener culpa en las mismas pruebas que Dios nos va permitiendo. Sucede. Es en ese momento cuando la primera actitud que debemos tomar es, a semejanza de San José, calma. Y de tal manera, Él llevó esta calma a un grado heroico, que Él durmió. Cualquier alma perdería completamente la serenidad y pasaría toda la noche intentando resolver, moviendo aquí, moviendo allá. Dios mío, ¿cómo arreglo esto? Ya sé, voy a llamar a fulano, voy a llamar a Cicra. La solución a todas las dificultades, claro, hay que poner el granito de arena y a Dios rogando y con el mazo dando. Más, el eje de la solución a todas nuestras dificultades no está en esta tierra. No perdamos nuestro tiempo. Porque esa dificultad es un puente que Dios está haciendo entre Él y nosotros. No miremos para abajo, porque el camino es hacia arriba. Primera cosa, serenidad. Luego, ustedes vean la actitud que tomó Nuestra Señora también. Delante de esta perplejidad de San José, Nuestra Señora mantuvo silencio. ¿Cuán fácil hubiera sido explicarle por qué no lo hizo?
José, este hijo es fruto del Espíritu Santo, es el Mesías. Listo, en 3 segundos resolvió la prueba. ¿Saben? Dios a veces hace así con nosotros. Delante de una prueba que Él podría perfectamente explicarnos, se mantiene callado. Qué bonito es que Dios tenga la confianza de pedirle a un hijo una prueba y un sufrimiento mayor. A los que Dios ama, los pone a prueba. Mientras mayor es el amor de Dios, mayores son las pruebas. Escojamos entonces a renunciar al sufrimiento, pero con esto renunciar también a ser de los predilectos de Dios. Dios a veces se mantiene callado. ¿Será que San José habrá ido en algún momento? Señora, por favor explícame, yo ya no aguanto más. Era tal la santidad de ambos que eran 2 silencios que se entrecruzaban. Nuestra Señora veía cómo el alma de San José estaba siendo trucidada de probación en ese momento. Y San José veía a Nuestra Señora, sabía que le podría explicar, pero no se lo pedía. Si es esta la voluntad de Dios, me adapto y que Él revele lo que quiera cuando quiera. De mi parte, duermo tranquilo, porque sé que detrás de esta perplejidad está la mano de Dios. Cuando Dios guarda estos silencios, a veces que demoran bastante, es justamente con esos silencios que en cierto momento revela por completo la grandeza del misterio y del plan que Él tenía reservado para nosotros. Otra actitud bonita que San José tomó y que es elemento constitutivo de esta virtud de la confianza. En ese momento, delante de esta perplejidad, su actitud de alma, aparte de serenidad, necesitaba de otra virtud para que su confianza se mantuviese firme. Y era la humildad. ¿Por qué? ¿Cuántas y cuántas veces nosotros delante de una prueba, nuestra primera actitud es: esto yo lo arreglo solo? Permítame decir, actitud más frecuente, y lo digo pues porque yo me voy en el mismo canasto, más frecuente en los hombres que en las mujeres. Yo puedo solo. Yo sé cómo arreglar esto. No necesito ayuda, tranquilo. Yo voy a aguantar. Ah, sí. No quiere decir que el género femenino esté exento, evidentemente, pero cada uno con sus dificultades particulares. A veces Dios permite este tipo de dificultades solo con el deseo de quebrar el orgullo de esta persona, porque este orgullo está impidiendo que vea con ojos sobrenaturales todo el plan que Dios tiene respecto de él. Mientras más la persona se meta en la cabeza que su confianza está totalmente en sí, que con más ganas Dios le va a ir cayendo encima para, por el bien de su alma, que esa persona no se endurezca en su orgullo y se pierda perpetuamente. A veces Dios permite pruebas para formarnos, para quebrar en nosotros el orgullo, la vanidad, la confianza en sí, en fin, cuántas y cuántas cosas. Y al final del camino, uno dice, sin darse cuenta, dejé tal cosa, dejé tal otra, renuncié a esto, renuncié a aquello. Hay ciertos momentos en los que Dios permite algunas pruebas que son especialmente duras, conocidas como pruebas axiológicas, como que van en el eje
de lo que siempre nos sustentó en nuestro amor a Dios, en nuestra vida espiritual, esto y lo otro. Imaginemos el caso de un hombre que está escalando una montaña y a lo largo de su escalada, a través de meses de escalada, él va teniendo pruebas sucesivas. Pasar por tal alcantara, por tal desfiladero, pasar por tal dificultad, que aquí por poco se cae, que se le acabaron las provisiones. Bueno, va pasando, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y en cierto momento se le viene a la cabeza: Dios mío, voy a llegar a la cima. ¿Será que Dios quiere que escale esta montaña? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? 1000 perturbaciones. Y en cierto momento, cuando ya está a punto de llegar a la cima, una nube cubre el píncaro de esta montaña y una prueba mayor asalta el alma de esta persona. En ese momento la prueba ya no es ¿será que voy a llegar? Sino la prueba es, después de todas estas dificultades, ¿será que esta era la montaña que yo quería escalar? En ese momento solo resta una solución. Sabemos que cuando Dios da una luz a un alma, cuando Dios comunica algo a un alma, aquello que nos trae consolación, como vimos antes, consolación y probación, en la hora de consolación, Dios muestra el camino. En la hora de la prueba, esta luz se apaga y toca caminar de acuerdo a esa luz que vimos anteriormente. Puede ser que sean contradictorias las situaciones, mas es en la prueba que realmente se perfecciona un alma que sucesivamente va a ir entre prueba y consolación, como nuestro Señor, decía nuestro fundador, Monseñor Juan. No existe ninguna transfiguración sin un calvario, pero tampoco existe ningún calvario sin transfiguración. Es decir, al lado de la prueba, Dios va a ir dando gracias para iluminarnos también. A San José se pasó así. En medio de sus pruebas aparecía un ángel en sueños y le decía: confianza, José, Dios va a explicar. Toca también, para mantener esta confianza, estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a las comunicaciones que Dios nos vaya dando para ir orientando nuestro camino. Que a veces puede ser el consejo de una persona, una situación que de repente se dio, que nosotros no entendimos, pero que es justamente el camino por el que Dios nos quiere llevar. Terminamos apenas con un breve extracto de un libro muy bonito que les recomiendo, que es el libro de la confianza. Aquí relata cómo el alma confiante conoce su nada como la nada de todas las criaturas. Para confiar es necesario conocer la nada de nosotros. Venimos de Dios, volveremos a Dios. Estamos y vivimos en función de los planes de Dios. Cuando esto está ordenado, todo el resto se ordena. Y es por esto que no cuenta con sí misma ni con los hombres, sino que pone en Dios toda su esperanza. Ella desconfía de sus propias miserias y practica por consiguiente la verdadera humildad. Basta la pequeña oración. Esta es una frase del Sagrado Corazón a una santa. Le decía: basta la pequeña oración: Jesús, confío en ti. Esa pequeña ejaculatoria: Jesús, confío en ti. Que decía el Sagrado Corazón que esa pequeña ejaculatoria encantaba su corazón y le arrebataba las gracias. ¿Por qué? Se resumía en sí la confianza, la fe, el amor y la humildad. Jesús, confío en ti. Delante de las perplejidades más atroces por las que estemos pasando y por las que debemos pasar todavía, porque seguimos en este valle de lágrimas, solo Dios sabe hasta cuándo. Delante de cualquier dificultad, nuestra postura de alma: primer movimiento, serenidad. Segundo movimiento: Jesús, confío en ti. Y con serenidad caminamos
hacia lo que la voluntad de Dios haya determinado para nosotros. Pidamos sobre todo esta virtud al glorioso San José. Pidamos esta virtud al ángel de la guarda de San José, que es San Asael, que especialmente le confortó a él en estas pruebas. Y la misión de San Asael no es quitar la prueba de la persona, sino es confortar a la persona y dar fortaleza para soportar esa tribulación. De hecho, fue este mismo ángel, San Asael, el que le llevó el consuelo y la fortaleza al mismo Dios cuando estaba en el huerto de los olivos. El ángel de la guarda de San José, patrono de estas perplejidades, nos ayude, así como ayudó a San José y al mismo Dios hecho hombre, también a nosotros en todas las dificultades que tengamos que pasar a lo largo de nuestra vida. Quedan pues varias reflexiones para nosotros ir pensando un poco y agradeciendo a Dios y a Nuestra Señora por, en medio de tantas tribulaciones, tener este farol que se llama San José. Porque ¿cuántas personas hay allá afuera que pasan por las mismas dificultades, pero que Dios no les da esta luz que nosotros estamos recibiendo ahora? Veamos inclusive en esto una señal de predilección de Dios, que tiene la delicadeza de decir: hijo, hija, si bien que no te pueda explicar el por qué, te explico cuál es el camino por el cual yo llevo a las almas a las cuales yo más amo. Con esta confianza, entonces, si les parece, rezamos para terminar.